Dos encuestas en estas dos últimas semanas de noviembre nos han dejado datos puestos negros sobre blanco que muchos quizás dirían no se han inventado nada, no descubren nada nuevo. En realidad ya sabíamos que los jóvenes en este país, con la tasa de paro que tenemos, con la poca posibilidad de salir adelante que tienen en este momento, no son los más optimistas de Europa. Los españoles, de hecho, son los menos optimistas con respecto a su futuro. Junto con los italianos, son de los pocos que creen que van a vivir peor que sus padres. Una de esas cosas que un par de generaciones antes casi no nos podíamos ni imaginar. Dos encuestas, decíamos, Paloma, que conocíamos en estas últimas semanas. La última, esta misma semana, que habla precisamente de ese optimismo de los jóvenes europeos. Está vinculado a realidades como los trabajos precarios, los sueldos ridículos, la inestabilidad laboral. Son muchas las causas y una la consecuencia. Y es que los jóvenes españoles vemos el futuro muy negro. Hay varios estudios recientes que muestran un pesimismo generalizado. Esta misma semana conocíamos el elaborado por el Instituto Vodafone, que arroja las siguientes conclusiones. El 43% de los jóvenes españoles están convencidos de que vivirán peor que sus padres. Un 15% considera que vivirá igual. Solo 1 de cada 3 cree que sus perspectivas de futuro son mejores que las de la generación anterior. En el trasfondo de estos números, la situación del mercado laboral. Solo el 3% de los consultados considera que en España hay buenas oportunidades laborales. El 60% están convencidos de que tendrán que salir del país para trabajar en su especialidad. El informe fue elaborado con entrevistas a jóvenes de entre 18 y 30 años en 9 países europeos, y los españoles son de los mejor formados. Puede que el pesimismo sea un estado de ánimo, pero la realidad demuestra que los jóvenes españoles lo tenemos mucho más difícil para construirnos una vida como la que tenían nuestros padres a nuestra edad. La mayor parte de los jóvenes están condenados a hacer malabarismos para llegar a fin de mes. La independencia económica parece una quimera. Así lo demuestran informes como el del INJUVE, el Instituto de la Juventud. El 60% de los jóvenes españoles menores de 30 años viven exclusivamente de los ingresos de otras personas. Un 15%, aunque tiene ingresos propios, necesita ayuda para llegar a fin de mes, un sobresueldo que la mayoría pide a sus padres. Y solo el 15,3% de los menores de 30 consigue vivir de sus propios ingresos. Bueno, en estas circunstancias es difícil pensar en pagar una hipoteca, en vivir solo y ya no digamos en formar una familia. Los jóvenes se concentran en lo inmediato, que es en cuadrar las cuentas para que no quede demasiado mes a fin de sueldo. Esto es lo que nos han contado en la calle. Desde los 16 trabajo. Tuve que depender de mi madre ahí un par de veces, algún mes. No llega el dinero para pagar los gastos. Yo, por ejemplo, ahora no pago casa, pero pago los gastos de la casa, ¿no? La contribución, todo eso y tal, pero con los gastos de esos, los autónomos, los módulos y todo son muchísimos gastos. Bueno, no es que se la pida, pero ellos me lo dan. Trabajo y vivo en casa, vivo con mis padres aún. ¿Con tus padres? ¿Porque no te llega el dinero? No, porque no apetece. La comodidad de casa. Siempre por cualquier tipo de imprevisto, pues mejor en alguna ocasión tienes que recurrir a la familia o a tu pareja. Hoy en día, para poder sostenerse, tienes que necesitar ayuda de tus pais, senón con el trabajo que hay es imposible. Al no haber trabajo, estamos estudiando más tiempo, intentas prepararte más tiempo, pero bueno, claro, o sea, es que no te queda otra. No te puedes independizar, con lo cual no puedes hacer una vida, formar una familia. Sí, porque tenemos más vicio. Nuestros padres no tenían tanto vicio. Nosotros somos más inconformistas, yo creo. Sí, hay un poquitín más de despreocupación y lógica también, porque si el mundo laboral no ayuda, pues entonces también hay una canalización hacia aquello que se conoce, lo que es que se conoce, pues a los padres, indudablemente. ¿Tú, por ejemplo, ahora te planteas formar una familia? Nada, hasta que no tenga algo seguro y fijo bien, porque es un contrato temporal, así que... Hoy en día, a ver, tú hables con quien hables, nadie se plantea a corto plazo, ¿sabes? El formar un hogar, una familia, ¿sabes? Ya es que no una familia, sino el poder irse de casa, ¿sabes? El poder vivir tú sola, eso muy poquita gente hoy en día se lo puede plantear. Bueno, hemos querido ponerle nombre y apellidos a esta realidad que reflejan los informes y que nos cuentan en la calle. Les presentamos a Hugo Cociña, tiene 27 años, una vida laboral corta, pero muy variada, plagada de contratos temporales y sobre todo una lista de deseos vitales que parecen no llegar nunca.
Es una de tantas caras de una generación que no conoce el trabajo estable, los sueldos bollantes ni las posibilidades de promoción. Estudié técnico superior en telecomunicaciones. Al principio encontré trabajo bien porque al acabar así cerca de diciembre, bueno, pues pude entrar en una empresa de reparación de videoconsolas. Cuando acabé el contrato tuve que seguir buscando y la mayoría en hostelería. Siempre 6 meses o en hostelería pues mes a mes. Sin un contrato indefinido, sin una nómina estable, se cierran muchas puertas. Vivo con 2 estudiantes de Erasmus, italianos, y con un chico de Ferrol. Algún día me gustaría tener un piso para mí, con mis cosas, ordenado por mí. No te financian nada, o sea, es imposible. Tuve que pedir ayuda a mi madre para que me financiara ella el ordenador y yo ir pagándoselo a ella. La independencia se vuelve relativa, asistida. Muchas veces mi madre tenía que ingresarme algo para poder pagar el piso y yo con lo que ganaba, sobre todo en hostelería y esto, pagarme mis gastos. Llegar a fin de mes es un ejercicio de ingeniería financiera en el que cualquier imprevisto puede descuadrar las cuentas. Los caprichos, la verdad, muy poquitos. Incluso en rebajas intento gastar lo mínimo posible para poder llegar a fin de mes. Ir al cine una vez al mes y ir a cenar fuera, pues al burger o algún sitio de low cost. Vivir al día, una filosofía en la que no tienen cabida los proyectos de futuro. Una hipoteca no se me plantea. Tener una familia pues, a largo plazo, hasta que tengas algo indefinido, un piso que puedas pagar y luego te tiene que sobrar dinero, porque si vas a tener un hijo tienes que mantenerlo. Habría que mirar las posibilidades de irse fuera, las que aquí no son muy alentadoras. Y el plan más factible es coger la maleta e irse. Bueno, hay que decir que Hugo nos decía que estaba contento porque ahora tiene un trabajo que sin ser estable es más estable de lo que ha tenido hasta ahora. Los objetivos ya son de mínimos. Bueno, entre lo que ha contado Hugo, lo que hemos visto en la encuesta y lo que nos has contado tú, aquí han surgido ya varias teorías. Pilar dice que ya tiene una al respecto. Voy a empezar con ella y luego con Sara, que también tiene otra. Sí, bueno, es que, vamos a ver, para empezar, yo creo que hay que analizar el espectro de vida que tenemos, ¿no? Que es mayor que el que tenían las generaciones anteriores. Quiero decir que si nosotros ya no vamos a vivir un promedio de 6, 8, 10 años más que otras generaciones anteriores, que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestra forma de afrontar nuestra vida personal y profesional también es diferente. Con lo cual, si antes una persona se independizaba y tenía trabajo pues con 15, 16, 18, que eso era lo normal en nuestros bisabuelos y nuestros abuelos, ahora evidentemente le añadimos 10 años más, ¿no? También hay que tener en cuenta el tipo de sociedad que tenemos por delante, ¿no? Y yo, que siempre tiendo a ver el vaso medio lleno, creo que eso no es malo. O sea, es malo en el sentido de que tenemos que reeducarnos y adaptarnos al nuevo modelo social que tenemos. Por ejemplo, comentaba un chico ahora en la encuesta, decía, claro, es que ¿cómo con una situación profesional pues tan inestable, cómo voy a pensar en comprar? Pero ¿cómo vas a pensar en comprar un piso cuando tu vida profesional puede estar en este momento con 28, 29, 30 años? Puede estar en España, pero dentro de 10 años puede estar en Asia o puede estar en Sudamérica o puede estar en Estados Unidos. O sea, tenemos que pensar que nuestra sociedad y la gente joven va a tener una movilidad laboral muchísimo mayor y que no puede sentirse atada por el hecho de que es que quiero tener una familia aquí en mi entorno y lo más cercano. No, o sea, tenemos que educar a nuestros hijos a que tienen que tener una mente muchísimo más abierta, que tienen que tener una capacidad de trabajo internacional muchísimo mayor y que si no tienen trabajo aquí, ahora, pueden conseguirlo en cualquier otra parte del mundo y tener opciones y posibilidades, ¿eh? Esta es la teoría de Pilar. ¿La tuya? No, la mía es un poco parecido porque además, si te fijas, uno de los chicos que hablaba decía, no, es que yo, bueno, tengo que hacer virguerías para ir al cine y tal, pero es que claro, los padres de ese chico evidentemente no lo sé, pero mucha gente antes que no tenía una formación, una cualificación, es decir, los que eran de familias ricas, vale, pero el resto de la población, que era casi todo el mundo, a los 18 años se ponía a trabajar y no iba al cine jamás.
no iban de vacaciones nunca. Es cierto que ahora mismo con esta situación de crisis coyuntural, que todos esperamos, ¿no?, que sea coyuntural, aunque después nos recuperemos de la crisis y no lleguemos a los años de cuando éramos todos ricos, pero mejoraremos a como estamos hoy, bueno, pues las expectativas que uno tiene son diferentes. Entonces yo creo que esa es la clave, es decir, tú tienes unas expectativas que no son normales, porque no es normal que un chico de 22 años que acaba de salir y se pone a buscar la vida esté pensando en comprar un piso. Y comprar un piso, ojo, con garaje, trastero y en una zona buena de la ciudad, que era lo que nos pasó, por eso nos metimos en parte en el jaleo en que nos hemos metido, porque la gente tenía unas perspectivas que dices tú, bueno, que esta gente no está en el mundo. Y yo creo que es un poco eso, es decir, la gente ahorraba en los años antiguos, ahorraba años y años y años para comprarse un 600. Hoy por hoy hay muchos chicos que en cuanto empiezan a ganar un sueldo, lo primero que hacen en el wishlist, en la lista de tal, es coche. Bueno, pues evidentemente hoy ya no tienen ni los mayores ni los pequeños, no tiene nadie coche, pero quiero decir que no es... Pero entonces es una cuestión de rebajar las expectativas para moldarnos a una nueva realidad. Ser realistas, yo pienso. Sí, Dalia. Eu vexo desde outro punto de vista, pero igual podo estar de acordo con, por exemplo, con Pilar, que temos moito que facer no tema estamos globalizados e, polo tanto, non podemos seguir pensando como, por exemplo, os meus pais, non? Que tiñan unha formación específica, xa sea vía título universitario ou título en FP, e se iban dedicar aos 40 anos da súa vida laboral a eso. E en el mismo sitio. Efectivamente. Hoxe, dende o meu punto de vista, hai dous problemas fundamentales. Por unha parte, o mercado de traballo, a pouca flexibilidade que ten para os xóvenes, e por outra parte o sistema educativo, non? E iso o discuto moito a veces cos rapaces. Lles digo, que esperades da universidade? É dicir, a universidade hoxe en día, dende o meu punto de vista, non ten un trasvase, non ten unha conectividade inmediata co mundo da empresa. O sea, o que se busca na empresa non se entrena na universidade. E de feito, podedes ver como están distribuídas as aulas, son fábricas de facer xente igual. E polo tanto, eso non conecta inmediatamente co que se pide no mercado laboral, é dicir, capacidade de traballar en un equipo, capacidade comunicativa, outras intelixencias emocionais que non están no currículum escolar. E, polo tanto, na empresa, a pesar da crise, que digo, a pesar da crise, parece que aí temos un gran problema, é dicir, temos xente moi preparada, pero sigue estando preparada al antiguo uso. Ahora fan falta outras cousas e desarrollar outro tipo de inteligencias. Muy triste además que gente tan bien preparada, toda esta generación, esté perdiendo estas oportunidades. Y hay otro detalle que a mí me gustaría comentar, que es el tema de los salarios. Hace pocos días veíamos la encuesta de que creo que es el 45% de la población cobra menos de 1.000 euros o declara menos de ese sueldo al mes. Entonces, claro, 1.000 euros hoy en día ya es muy buen sueldo. Entonces, con mucho menos de eso, con 600 o menos, o con contratos parciales, o con 300 euros, o con 400, o con lo que ganes al mes, ponte tú también a vivir solo. Es decir, es difícil, es complicado. Ponte tú a vivir solo, ponte tú a hacer un proyecto de vida, que es lo que quiere seguir haciendo la gente, porque ese chip no ha cambiado, que es hacer una familia. Y esto viviremos 10 años más, pero la biología sigue siendo muy limitadita para esas cosas. Sí, bueno, o no tanto, porque ahora, pues evidentemente todos sabemos que la edad fértil de la mujer pues ha avanzado unos años más y las mujeres ya no tienen los hijos como tan jóvenes. Eso, pues no sé, biológicamente no sé si es mejor o si es peor, yo creo que es peor, pero bueno, independientemente de eso, es la realidad, ¿no? Y la realidad es que nosotros no podemos presionar a la gente joven, ni nosotros ni ellos mismos se pueden autopresionar pensando, no, es que voy a tener un trabajo, voy a tener una vida, voy a comprarme un piso, voy a comprarme no sé qué, y luego me planteo tener hijos. Mira, es que las cosas no son así. A veces, pues quiero decir que hay que ser más realistas y no obsesionarnos o no obsesionar tanto a la gente joven a que lo tenga todo para poder construir, ¿no? O sea, yo creo que esto se va haciendo. Os decía que algunas de estas encuestas se habían hecho a nivel europeo y nos encontramos con que la visión que los jóvenes europeos tienen, pues por ejemplo, de la movilidad o de irse de casa antes o de cómo es su relación con el trabajo, con sus padres, con su familia y con su salario, Paloma, es diferente. Sí, encontramos muchas diferencias, pero aunque es verdad que a los jóvenes españoles nos cuesta mucho abandonar la casa de nuestros padres, tenemos muy mala fama, pero no somos los más remolones de Europa. Vamos a ver este mapa que nos va a reflejar el porcentaje de jóvenes de entre 25 y 34 años que viven aún bajo el techo familiar en distintos países europeos. Por debajo del 5%, es decir, los más independizados son los daneses, los finlandeses y los suecos. En la parte media de la tabla encontramos países como Reino Unido, como Alemania, como Francia, donde menos del 20% de los jóvenes viven aún en casa de sus padres.
Después tenemos otro grupo que se encuentra entre el 20 y el 40%, países como Irlanda, como la República Checa, como Rumanía y como España, donde el 37% de los jóvenes aún viven en casa de sus progenitores. Pero es que hay un grupo donde más del 40% de los jóvenes en estos países viven en casa de sus padres, que son países como Italia, como Bulgaria, Grecia, Portugal o Polonia. También hay muchas diferencias en cuanto a la edad de emancipación en los diferentes países europeos. En España, la edad media para emanciparse es de 29 años y en esa media de edad también encontramos países como Portugal, como Italia o como Polonia, entre 28 y 30 años. Pero es que si nos vamos al norte de Europa, la edad media de emancipación baja muchísimo. En estos países está entre los 23, 24, 25 años. Incluso en Finlandia la edad media de emancipación es de 22 años. Una clara bipolaridad entre el norte y sur de Europa que no sabemos si se debe a causas económicas o también culturales. Entre otras cosas, no creo que en Finlandia a nadie se le ocurra irse de casa con 23 años pensando en comprar un piso, que diría Pilar, claro. Yo creo, bueno, una puntualización. Yo creo además que es algo cultural, ¿eh? O sea, yo creo que nosotros tiene que ver las ayudas a los jóvenes en Alemania. Una persona no le cuesta la universidad y si estudia, si vive fuera de casa, le dan dinero, aunque sea, por ejemplo, pues vives en Santiago, porque tu familia es de Santiago, tú estudias en la Universidad de Santiago y te dan dinero para que te marches de casa con 18 años. Y si tienes un hijo, puedes seguir estudiando porque te dan más dinero para que sigas estudiando teniendo un hijo. Es decir, ese es el nivel. Claro, a lo mejor también eso anima bastante a irte. Y otras cosas que también son importantes, culturalmente, pero también porque hay opciones de pequeños trabajos que para la gente joven ayuda mucho, porque el hecho de trabajar en un pequeño trabajo pues que te da para tus gastos y al mismo tiempo poder estudiar, eso ayuda mucho a la independencia. Es decir, que un chico con 22, 23 años no tiene por qué irse a vivir solo, o sea, y cargar cosas, puede buscar fórmulas y es lo que se suele hacer, o sea, y yo, bueno, personalmente es lo que animo a mis hijas, o sea, que busquen opciones de compartir, de buscar gente con la que puedan compartir durante unos años mientras son jóvenes, pero que puedan hacerlo crisis fuera. ¿Va a servir para que cambie ese chip y para que la generación más joven se adapte a estas nuevas formas? Fíjate, y yo creo además, y solamente el tema cultural, creo que las sociedades como la española, la portuguesa, las sociedades más mediterráneas, somos hiperprotectoras. Claro. Yo creo que hay una tendencia a hiperproteger a nuestros retoños, es decir, bueno, ¿dónde vas a estar mejor que en tu casa, hijo mío? Pues no, yo creo que llega un momento en que los hijos tienen que salir de casa, aprender a cometer sus propios errores y sus propios aciertos. Creo que nuestro personaje de la semana, no sé si hiperprotegía a sus polluelos, pero le montaba unas fiestas estupendas. Yago, ¿qué tal? Buenas noches otra vez. Entre otras muchas cosas, sí. Tenemos mucha chicha hoy que contar. Vamos a empezar dejando de lado la política y hablando de perros, que puede parecer lo mismo, pero no es así, porque nadie sacaría de paseo a Rajoy con un bozal y una correa. ¿O sí? Bueno, es igual. La cosa es que hay un perrito en YouTube que esta semana debe estar desolado ante la dimisión de Ana Mato por sus fuertes convicciones perrunas, claro. ¡Arriba España! Muy bien. Sienta. ¡Que bien, coletas! Tranquilo, cachorrito, que a este paso no va a hacer falta que venga el Coletas porque ya se van a ir yendo todos antes. Primero Cañete se llevó sus yogures caducados a Bruselas, después Gallardón dejó la cartera de Justicia para engordar la suya cobrando 8.500 euros al mes en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y este miércoles le tocó a Ana Mato, ahora que deja la sanidad después de lo del ébola y tras cargarse a un perro sin ni siquiera ver si estaba infectado, en la otra vía le auguramos un futuro prometedor como veterinaria. ¿Y qué piensas de Esperanza Aguirre? ¿De Pedro Sánchez? ¿Y de Ana Mato? Hablando de perros, Ana Mato dimite porque el juez Ruz la considera beneficiaria de los negocios ilegales de su exmarido en la trama Gürtel. No tenía ni idea de que tenía un Jaguar en el garaje, tampoco tenía ni idea de los 26.000 euros en viajes o 4.500 en fiestas para su familia que recibieron. Debe ser que lo de no sé, no me consta, solo funciona con las infantas, porque ella lo intentó varias veces. Tampoco se enteró usted
de que la trama Gürtel compró el Jaguar y el todoterreno que estaba en su garaje. En el caso de los gastos que haya asumido otra persona, él es el que tendrá que dar cuenta de ellos. Yo no soy responsable de las actuaciones que haya podido hacer o no hacer otra persona. Tampoco sabía usted que la trama Gürtel pagaba las fiestas de primera comunión y familiares y cumpleaños de su familia. Hacienda le acusa a usted hoy de haber recibido regalos de Gürtel. Sigue manteniendo que no es cierto. Bueno, Hacienda no me acusa absolutamente de nada, porque el informe no es sobre mí, eso es lo primero. No digo que miente absolutamente nadie. ¿Desconocía usted que sus gastos de avión y hotel a Finlandia, a Dublín, a Suiza, a París, los abonaba la trama Gürtel? Nunca me han regalado absolutamente nada, siempre he abonado todos los gastos familiares que me correspondían a mí. Siempre he hecho frente a todas mis responsabilidades familiares. Llevo una trayectoria política desde hace muchísimos años y nunca he tenido ninguna tacha. Sin tacha, pero mintiendo sin pudor ante una Cámara de Representación Ciudadana, aunque sea el Senado, que ya es un poco como el teletexto, el pobre. Aún lo tenemos, pero no sabemos muy bien para qué. Vamos a terminar acercándonos a Twitter, a los memes, porque el ingenio de los internautas, al contrario que los Puyol con Hacienda, nunca defrauda. Algunos chistacos aluden a las fiestas tan del gusto de Ana Mato. Recordemos que las facturas de globos y confetis sumaban miles de euros. Como viaja tanto, también podemos buscarla como a Wally, o siendo un personaje más del parque Gürtel en París. Y ya que Ana Mato no sabe lo que es un Jaguar en un garaje, quizás sí reconozca a un jaguar hablando inglés. ¿Jaguar you? No, I'm sorry. Que cada uno adjudique el papel de jaguar y zorri a su gusto. Yo ahí, al revés que Charlie Sheen, no me meto. Quédate ahí, de todas formas, pero... No me meto, pero me quedo. No te metas, pero quédate ahí. Llega tarde esta dimisión, lo hemos hablado tantas veces. Sí, ya la verdad, sí. Yo lo que me pregunto es, si al día siguiente de ese auto del juez no hubiera habido un debate sobre la corrupción en el que Rajoy iba a pretender aparecer como la Dalí de la lucha contra la corrupción, ¿habría dimitido o no Ana Mato? O sea, se habría producido... Te lo preguntas. Me claro. gusta que te lo preguntes. Me sorprende que te lo me preocupa enormemente, porque es que... pues claro que no. Eso que es que, vamos... Vamos, estaban agarrados como percebes. De hecho, yo creo que es casi justicia poética que dimitiese ese día, porque era el único día que no tenía que haber dimitido. Es decir, claro. El juez Ruth dice que se benefició, pero ya lo llevaba 5 años diciendo. Es decir, tú tienes un Jaguar en tu casa, tú a tus fiestas de tus hijos los paga otro, ya te estás beneficiando. Parece de una obviedad absoluta. Y después de, fíjate, todo lo que hizo en sanidad, la universalización de la sanidad solo para 4, todo lo de la dependencia, que no nos acordamos que la dependencia ha desaparecido de la ecuación, y después de lo del ébola, en fin, cada metedura de pata, y se va a tener que marchar pues un día, porque le ha coincidido mal las fechas. Porque la agenda estaba mal, Realmente es una cosa cuando menos sorprendente. Bueno, pues claro, pero habría que haberse planteado qué habría pasado si en ese debate del que hablaba Loreto hubiese estado sentada Ana Mato allí enfrente, justo enfrente de Rajoy. En el mismo sitio la situación era la de Rajoy en tanto jefe de un partido, que en el mismo auto el juez dice que se ha beneficiado igual que Ana Mato. Y ahí estaba Rajoy. Y estaba dándonos lecciones, así que... Dale. Efectivamente, por todo lo que estás comentando, a dimisión desde un punto de vista político non pode ser analizada máis que de outra maneira que de imaxe. É dicir, un presidente que vai ao pleno do Parlamento a presentar unha batería de medidas de anticorrupción que van a ser su medida estrella antes dun ano electoral das municipais, non pode ter a unha persona que supuestamente se beneficiou a título lucrativo, que está sobradamente explicado aquí na mesa, aínda que se pode supoñer que o presidente tamén está nese auto, é dicir, había unha vinculación marital, aínda que eles pensaban que podían manter as apariencias e despois non era tal ou cual, parece que sí, é dicir, parece que incluso Ana Mato vai a ter que devolver eses cartos, según o artículo do Código Penal. Polo tanto, se eu fora asesora de Rajoy, o primeiro que lle diría é que efectivamente tiña que habelo feito moito antes, pero que non presente esas medidas anticorrupción con unha ministra sentada, porque senón, se xa non tardaron 5 minutos os grupos da oposición de botárselle o cuello dicíndolle iso, imaginadevos, o sea, a credibilidade iba a estar tocada dende o principio. Pilar se echa las manos a la cabeza cada vez que ella hablara Ana Mato. Bueno, yo creo que estamos llegando a una situación, la verdad es que yo creo que triste ya.
o sea, ya no hay por dónde coger esta situación política, ¿no? Ya lo hablábamos al principio, decíamos a micrófono cerrado, o sea, cómo es posible que hayamos llegado a una situación en la que todos los políticos y todos los partidos están absolutamente tocados por la corrupción. Evidentemente, y por la parte que nos toca como empresa y como empresarios, la verdad es que la situación no beneficia nada, ¿no? Y yo creo que cuando el nivel de corrupción se extiende y llega a oídos de todos los mercados y de todos y todo el mundo, eso como país y como empresarios, esta situación no nos está ayudando Pilar, en absoluto. ¿Lo otro qué era? Lo otro era mentirnos. Es decir, cuando nosotros oíamos los escándalos en Gran Bretaña y decías, tú fíjate los ingleses, lo que tal hay. No, perdona, los ingleses lo cuentan, es la única diferencia. O sea, tampoco, no es nada bueno para una empresa el tener que untar a 5, 6, 7 personas para conseguir un contrato. Eso no es bueno. Es el problema. Claro, porque si no lo haces, no tienes el contrato y cierras. Entonces, realmente el problema no es que salgan los escándalos, el problema es que lo haya. Y como decía Churchill, ningún pueblo tiene los políticos mejor de lo que se merece. Y yo creo además que el tipo de escándalos y el tipo de comunicación de los escándalos es diferente. O sea, y lo comentamos en esta mesa en alguna ocasión. ¿Recordáis una señora alemana que no me acuerdo qué cargo tenía, que dimitió por plagiar parte de una tesis doctoral? O sea, en el resto de los países europeos, pues la gente dimite por muchísimo menos. Vamos, aquí eso nos parecería una pequeña chorrada. Efectivamente, esa es la gravedad de donde veo yo la situación en este momento. O sea, que hemos llegado a un nivel de corrupción, o sea, que ya es descomunal. Lo bueno de que te paguen las fiestas de cumpleaños de la niña, los de la trama Gürtel, es que probablemente no tengas ni que cambiar una bombilla, ¿no? Pues entre otras cosas. Sí, yo voy a volver a lo de Diego Calvo, al bricolaje, porque vamos a ver, hoy es muy importante ser humanitas. Por ejemplo, puedes hacerte tú las chapuzas de casa sin tener que recurrir a dinero negro para reformar la sede de tu partido en la calle Génova, por ejemplo. Por eso, en la sección Guerra de Sexos hemos preguntado a hombres y mujeres que no tienen acceso a tarjetas negras ni a cajas B, que ni siquiera acumulan puntos en la Travel Club, cómo se llevan con esto de las chapuzas del hogar. ¿Quién ganará, ellos o ellas? ¿Quién hace las chapuzas en casa, el hombre o la mujer? El hombre. La mujer no. Yo, si hay alguna cosa que no va bien, pues intento solucionarla o arreglarla. Si es mañoso como yo, la mujer. Las chapuzas las hace mi novio. Pero como mi novio a veces no le apetece, las hace más bien mi hermano. Le timbro. Oye, tal. Las mamparas cuando se les colocan, por ejemplo. Ayer un montón, sí. Una cómoda. Y tú tan cómoda mirando. Bueno, no, yo le echo una mano, ¿eh? ¿Cómo te duchas tú para que tu mampara se atasque? Es lo que quería yo preguntar. No la atasco yo. Yo por ahora cambiar una bombilla, montar algo del Ikea, por ahora me defiendo. ¿Y quién la atasca? La que se duche, la torpe aquella, por ejemplo. En mi casa ninguno de los dos. Y tú, sin embargo, no eres capaz de desatascar mamparas. No. No te voy a preguntar cómo te duchas, ¿vale? Ahí no me lo mi hijo. Tu hijo es el que se encarga. Sí. El taladro El taladro no lo cojo. El taladro es cosa de hombres, valga la redundancia. Sí, sí. Yo tengo el taladro en casa. Vale, muchas gracias. ¿Y por qué es eso? ¿Porque por desidia vuestra o porque a nosotros se nos da mejor? Porque los hombres en casa tienen que hacer algo. Tú una bombilla ni siquiera. Hasta ahí llega. Mucho más a lo mejor no, pero hasta ahí llega. Llegas si te subes en una silla. Y lo hacemos las otras, que no tenemos hombre en casa. Ajá. Tenemos niños. Pero bueno, esa cosa de hombre. Pum. ¿Qué es lo que mejor se te da a ti? Oh, un poco de todo, ¿no? 50-50. Hay igualdad. Sí, en eso sí. Hay paridad ya en esto de las chapucillas del hogar, ¿no? Y arreglo toda la mudanza, cuadros, por ejemplo, los enchufes, cosas así pequeñas que puedan. ¿Los enchufes? ¿Los enchufes ven? Sí. He visto que no trabajas en la Diputación de Ourense, ¿no? No. Ensuciarse, taladrar y todos esos rollos, un poco pues ya. Y entonces el rollo ya lo hace él. Lo hace él y a mí me lo deja montado y luego yo lo decoro. Perfecto. Pues quedamos así, estupendo. Muchas gracias, ¿eh?
sepan que hay empresas por ahí adelante que se llaman marido a domicilio y se dedican a hacer chapuzas. Que de todo esto, que por cierto me lo pasó Loreto, nació la idea de esta guerra de sexos en particular. Creo que con ese nombre, marido a domicilio, solo hagan chapuzas. Parece que sí, esto decía, en el cartel solo decía eso, en la furgoneta, no sabíamos más, no sabíamos más. Nos vamos a ir con Tamara Montero, como cada viernes, porque está muy preocupada por esa gente que se dedica a hacer unas cosas y luego no se da cuenta de que en las redes sociales todo se ve, todo, incluso cuando uno tiene una especie de citación judicial, que le ha pasado a alguna famosa esta semana. Ay, Patricia, Patricia, hay que tener cuidado con las redes sociales, que a veces son el mal. Si estás citada en el juzgado y te inventas lo de los motivos laborales, mujer, no pongas en el Instagram que la estás gozando muchísimo de vacaciones. Que quedas un poquito mal, ¿sabes? La has liado parda, compañera. Hay que controlar lo que uno cuelga, que a veces te puedes colgar a ti mismo. Las redes sociales, que a veces son el mal, como dice Tamara Montero. Bueno, pues nada, que nos vamos, que se nos ha acabado el tiempo. A las 4, gracias por estar con nosotros, a ustedes por estar ahí. El viernes que viene volvemos aquí en La Otra Vía. Disfruten del fin de semana, de la semana y hasta el próximo viernes.